Ya son las 10 de la mañana con 10 minutos. Estamos de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 en frecuencia modulada. También estamos en la señal 50.2 de televisión digital y diario USACH.cl en todo Chile y en todo el mundo. Ya estábamos adelantando, queremos hablar de temas que están muy vinculados con lo que hemos estado viviendo durante estas últimas horas. La entrega del proyecto de ley de presupuesto, donde efectivamente se plantea cuáles van a ser estos recursos necesarios para el erario fiscal, pero además en ese trabajo, a la hora de ir generando esos insumos, no solamente están en el trabajo de los comités, sino que también la valoración, el análisis y la evaluación en torno a los programas estatales. Algo que recogió durante estos días la segunda, donde efectivamente se informó que desde la Dirección de Presupuestos se dio a conocer estas evaluaciones de diseño ex ante de programas estatales, donde hubo diagnósticos en algunas áreas. Particularmente en esta publicación se daba cuenta de 4 ministerios con más evaluaciones: Interior, Educación, Salud y Desarrollo Social, de un total de 54 iniciativas en la web de DIPRES. 16 fueron objetadas técnicamente en su diseño por el organismo estatal, sumando un gasto estimado de 277.355 millones de pesos para 2025. Para comprender un poco más sobre estos procesos que son importantes a la hora, como decíamos, de tomar en cuenta la valoración que se tiene con miras a la discusión presupuestaria, es que quisimos invitar a quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades para tratar estas temáticas: magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de nuestra Universidad, Viviana Cuevas, a quien saludamos de inmediato y le agradecemos la disposición para poder entrar en estos temas. ¿Cómo está, profesora? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias una vez más por la invitación, y me parece, como bien señalaste, bastante atingente este estudio a propósito también de lo que viene con tema presupuestario ya pronto. Exactamente. A propósito de la entrega del proyecto del 30 de septiembre. Entonces, exacto. Bastante atingente. Hay hartas cosas que ir ahí también señalando y también informando a la opinión pública, porque yo creo que no es mucha gente que baraja un poco la figura de estas evaluaciones ex ante. ¿Cómo las comprendemos antes de irnos tal vez al detalle? Y por qué son también tan importantes a la hora de pensar en insumos que sirven para el presupuesto de cada año, y además hablar de que esto también da cuenta del análisis de los diseños de cada una de estas propuestas. Expliquemos un poquito cómo funciona esto, profesora. Claro, o sea, lo interesante de este proceso, que se señala en la segunda, tiene que ver también con los procesos de modernización que tiene el Estado y actualmente lo desempeña o lo ha desempeñado como política estatal, ¿no es cierto? Sí. Y uno de esos procesos tiene que ver en la evaluación de política pública, tanto en el proceso de diseño, y ahí viene este concepto de ex ante, en el proceso también intermedio de la política, cuando ya se está implementando, y el proceso de y en el proceso posterior, ¿no es cierto? Ex post de política pública. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Es generar un monitoreo y un seguimiento a los programas que actualmente se rigen, tanto en el proceso de diseño, pero también ver este proceso de seguimiento que alerta a los procesos presupuestarios pertinentes, como por ejemplo actualmente del año 2025. Entonces, este es un ejercicio que también creo que es importante señalar que no es vinculante propiamente tal. Entonces, claro, cuando vamos a quizás entrar más en profundidad, cuando analizamos el análisis que efectúa la segunda, hay que tener ojo porque, claro, una cosa es el resultado y la recomendación que entrega la DIPRES, pero por otro lado tiene que ver con los ejercicios que son vinculantes en el presupuesto. Entonces, debiese ser vinculante, sí, pero no necesariamente es vinculante, pero sí permite hacer un análisis que no sea un análisis como de inercia del presupuesto, sino que también haya un precedente de cómo se van evaluando, cuáles son los objetivos estratégicos que tiene el programa, cuál es el problema que va a buscar y cuál también va a ser como va a dar respuesta a la alternativa de solución que se presentan inicialmente. Entonces, por eso es importante este proceso, que es un proceso también de transparencia y permite, como bien señalaba, el proceso también de modernización. Sí, ahí en ese punto también va a ser importante a la hora de ir viendo los escenarios óptimos para ir mejorando tal vez esta
esta figura, que tiene que ver, por ejemplo, el grado de vinculación o cuán vinculante es lo que surge de estos análisis. Pero eso lo quiero incorporar también en una pregunta que tengo más adelante, profesora. Y lo otro importante, que esto no necesariamente implica de que no haya pertinencia en las herramientas que se están estableciendo o estos programas, sino que es una revisión de los diseños y cómo se podría mejorar tal vez su realización y su finalmente desempeño para la comunidad, ¿no? Exacto. Es que, claro, por un lado están las herramientas que tiene la DIPRES y por otro lado también que se incorpora en el año 2012 la evaluación que realiza el Ministerio de Desarrollo Social para los programas sociales. Exacto. Entonces, desde ahí estos dos elementos permiten un seguimiento y también a elementos técnicos. No significa que una... me voy a mover un poquito para quizás el tema del micrófono. A ver, por ahí. Que se objete un programa no significa que ese programa no se va a realizar, porque de hecho la evaluación que efectuó son de programas que ya se están realizando desde enero del presente año. Que ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Estamos bien. Ya, gracias. Estaba mirando ahí el equipo, estaba ahí. Sí. No, pero ya, genial. Entonces, son proyectos que ya se están desarrollando, pero es importante efectuar una evaluación porque permite un análisis técnico del proceso de decisión de política, sí. ¿No es cierto? Esto no tiene que ver, quizás estoy refiriendo a elementos muy técnicos, no tiene que ver con el análisis de la política pública, sí, sino que es un instrumento para la evaluación del proceso. ¿Tiene mucho que ver con eficiencia, con tiempos también, profesora? Exacto. Es que conceptualmente esto viene del análisis de la nueva gestión pública, que se abordó en la década de los 90, en negación o en crítica al modelo weberiano, que eran los altos niveles de burocratización que tenía el sistema público. Sí. Entonces, este modelo de nueva gestión pública se orienta también a los resultados, a la eficiencia, a la eficacia, a elementos medibles también dentro del proceso de decisión, y que no significa solamente un proceso antojadizo del tomador de decisión. Entonces, yo creo que ese proceso que realiza, que este ejercicio que están realizando ahora, es un ejercicio, como bien señalé anteriormente, del proceso de modernización que tiene el Estado para dar garantía del proceso de transparencia. Entonces, que no es un proceso antojadizo en cómo se decide el proceso presupuestario, sino que tiene que ver también con evaluaciones previas, es decir, cuando se diseña la política pública, cuando se implementa también ese proceso y posteriormente cuando ya tiene X cantidad de tiempo de implementación. Ahí por eso es como ese ciclo de la política, ciclo clásico de la política pública que se interviene en estos procesos. ¿Qué mejor forma que ir tal vez a la casuística que están establecidas también en esta misma nota, profesora? Por ejemplo, dentro de lo que dice la segunda, los programas más costosos con observaciones corresponden a los del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se ejemplifica, por ejemplo, con acompañamiento familiar territorial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, gasto estimado de 99.114 millones de pesos, y que tiene como objetivo entregar evidencia sobre la situación de vulnerabilidad de menores de 18 años a los tribunales de familia para que estos tomen resoluciones judiciales. Se apuntó que la política pública no permite identificar adecuadamente la situación negativa que se espera revertir en niños, niñas y adolescentes. Además, no se presentaría la real magnitud del problema de la población afectada y su evolución. Ahí tenemos con claridad cuáles son los apuntes que se hacen en este tipo de evaluaciones, ¿no? Claro. Como te das cuenta, son elementos técnicos. También hay una crítica que se establece que los análisis comparativos que toma internacionalmente no se condice con la realidad chilena. Y eso, en términos, bueno, de hecho lo veo también en los ejercicios que hago en las clases, que claro, cuando se llama la experiencia internacional siempre se analiza países con una realidad política y social súper distinta. Me acordé de Finlandia. Exacto, siempre el clásico caso de Finlandia. O sea, claro, Finlandia siempre, pero claro, tiene un modelo, un marco normativo distinto, tiene una cultura política distinta. Entonces hay elementos legales, políticos que no se condicen muchas veces a esa realidad. Lo interesante de este análisis, y que creo que también remonta no solamente a estos elementos técnicos, sino que también tiene que ver con el proceso de cambio que ha tenido la institución del CENAME. Me llamó la atención y a propósito también de lo que claro que la mayoría responde al Ministerio de Desarrollo Social, pero específicamente al Servicio Nacional de Protección especializada
a la niñez y la adolescencia, que es el nuevo CENAME, Exacto. ¿no es cierto? Y de los casos o de los propósitos que tiene esta nueva institucionalidad es acabar en 5 años con los programas anteriores que tenía el CENAME. Entonces, las propuestas que fueron objetadas tienen que ver con el acompañamiento familiar territorial, el programa de intervención reparatoria y el programa terapéutico especializado, que tiene que ver con un programa grande, con un programa macro que lanza esta institución. Entonces, es súper complejo porque también, y creo que ahí yo creo que lo problematizo también, en cómo esta institución hace el ejercicio de acabar con la institucionalidad o con los programas anteriores, pero hay un tema técnico que no logra resolver. Y finalmente, el tema es que después la respuesta desde gobierno central a los órganos locales, porque la mayoría tiene que ver con instituciones locales, tampoco responde al propósito del proyecto. Entonces, si el diseño de política está mal, de ahí hacia adelante es probable que todo el ciclo también no sea favorable hacia la ciudadanía y a la población afectada. Sí. Y ahí estamos pensando que es una política o es parte de un programa, de una política que está en deuda históricamente con la población de adolescentes y niños en Chile, ¿no es cierto? Entonces, por eso creo que ese dato también es interesante problematizarlo desde ahí también. Cuando hablamos de esta identificación que se hace de elementos de política pública que eventualmente podrían funcionar mejor con un enfoque distinto, ponía el ejemplo de repente exportar ciertas propuestas o políticas a nivel internacional, pero también nos encontramos con a nivel local políticas que se proyectan en la capital para situaciones en regiones, donde también ahí nos hallamos con un grado de sintonía que de repente puede dificultar su llevada a cabo en forma eficiente. ¿Cuáles son eventualmente los principales problemas que nos encontramos en adaptación de política pública, ya que estamos hablando también de este tipo de programas? O sea, tiene que ver en primer lugar con quizás con el diseño, bueno, puede ser variable la respuesta. El abanico es amplio. El abanico ahí, ¿no? amplio, claro. Y depende también de la repartición, de la cartera. Del tema presupuestario, de la agenda, claro. O sea, cuando se diseña primero política, el proceso previo del diseño de preformulación tiene que ver con todo un proceso político en cómo se define la agenda, desde la agenda, los distintos tipos de agenda, la agenda política, la agenda presupuestaria, la agenda institucional, la agenda de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí es cómo se pone de relevancia cuál tema o menos tema, entonces también es una decisión política, ¿no es cierto? Desde ahí estamos con el clásico problema que tiene que ver con la centralización en la toma de decisiones. Sí. ¿No es cierto? Muchas veces, cuando los programas se diseñan desde un organismo, desde el organismo central y no responde a la realidad territorial, estamos dados a un proyecto en fracaso, ¿no es cierto? Posiblemente, y quizás un poco lo que responde o las observaciones que efectúa la DIPRE, que tiene que ver con la identificación de un problema. Si un problema público no está bien diseñado, de ahí hacia adelante se responde toda la amalgama de mal decisiones y cómo también se define el presupuesto público. Entonces, creo que también otro elemento es la duplicidad de funciones. Sí. ¿No es cierto? Que, por ejemplo, el programa de intervención reparatoria, que tiene que ver con ayudar a los infantes, adolescentes sobre violencia física, mental, sexual, donde hay un grupo interdisciplinario que hace acompañamiento de este proceso. Entonces, hay elementos técnicos, pero también creo que hay elementos cualitativos de cómo se llega a la ciudadanía, de cuáles son las confianzas también de las instituciones y, por lo tanto, si es que nosotros no identificamos bien cuál es la población objetivo, cómo vamos a destinar los recursos, cómo vamos a definir esos objetivos y esas alternativas de solución, el proceso también de implementación y la legitimidad que tienen las instituciones que realizan este programa, se puede producir también una contradicción. Claro. Y hay también una debilidad en este proceso de decisión. Tiene mucho que ver, a propósito de los ejemplos que hemos estado observando, tal vez puede que sea una situación bien puntual, lo reciente o no reciente de un organismo puede también venir de la mano con este tipo de, no digamos dificultades, tal vez apuntes que se le pueden hacer en estas evaluaciones ex ante. Hablábamos de este cambio del CENAME, por ejemplo, donde efectivamente es una institución dentro de lo que son los tiempos a nivel de burocracia estatal
relativamente pocos. ¿También puede que tenga que ver con aquello, profesora? ¿O no necesariamente? Yo creo que no Ya. necesariamente porque en la CENAPRED, que también es el cambio que se Sí. hizo de la De la UNEMI, a ¿no es CENAPRED. cierto? Ha tenido un caso relativamente exitoso en los procesos de implementación de alerta temprana, de los cambios del monitoreo en torno a una emergencia. Entonces, creo que responde como, no sé si responde como a lo nuevo en la institucionalidad, sino que creo que es un tema más bien de diseño de política pública. Perfecto. Porque claro, el Sename in situ ha sido una institución que ha tenido una serie de obstáculos, una serie de errores, ha estado en la palestra pública, ¿no es cierto?, en los gobiernos anteriores, pero creo que no ha incorporado un proceso de aprendizaje institucional en el proceso de diseño de política pública. Lo que se hizo, el CENAPRED, con el tema del año 2010, en el terremoto del 2010, que ahí hay un déficit, hay una debilidad institucional, y se ve que toda la actualización y todos los programas no estaban actualizados. Realizó rápidamente ese proceso de aprendizaje y vemos ahora, bueno, obviamente siempre con debilidad y todo eso, pero si nosotros analizamos los elementos de la DIPRE, son muy pocos los programas que están objetados desde ese enfoque. Entonces, yo creo que tiene que ver con un tema de diseño de política pública y tiene que ver también en cómo se va implementando estos programas. Estábamos viendo ahí en la introducción de que efectivamente 54 iniciativas de las que estábamos ahí viendo en la web y que plantea la segunda, 16 fueron objetadas. Ahí quiero entrar también en el tema de cómo están funcionando las instituciones, particularmente cuando además estamos hablando del erario fiscal, que siempre, y más aún en un año electoral, se pone sobre la mesa, se está usando bien o no los recursos públicos, y efectivamente es bien importante también ser justos en torno a lo que son estos números. Podemos decir acá que la institucionalidad está funcionando en forma adecuada a propósito de lo que estamos contando, también solo por este tipo de evaluaciones, no solamente por esto, sino que por la efectividad de las 128 evaluaciones ex ante realizadas este año. 87 programas recibieron una recomendación favorable, lo que no deja de ser. Como vemos también, siempre viendo el vaso medio lleno, el tema de las instituciones, cómo están funcionando a la hora de pensar en esta efectividad. O sea, creo que el ejercicio de la DIPRES de evaluar las políticas públicas responde a un tema de vinculación primero a organismos, a la OCDE, ¿no es cierto? Sí. Como para estar como al nivel de la OCDE y todo ello. Pero también responde a un elemento de modernización del Estado. Entonces, creo que eso apunta a que las instituciones sí están funcionando en los procesos de evaluación y por lo tanto también en los procesos de transparencia. Obviamente que hay elementos que se debiesen mejorar y se debiesen como resolver, pero creo que, y de hecho hay un oficio que especifica que no se va a abrir ningún otro programa nuevo que no esté revisado con esta metodología. Entonces, claro, si bien anteriormente dije que no era vinculante, pero sí creo que se está tomando en consideración para hacer una hoja de ruta en los procesos presupuestarios que ya viene a la vuelta de la esquina, para decirlo informalmente. Entonces, y yo creo que esos elementos de monitoreo, de ajuste, responde también a estos procesos como de transparencia, a elementos de observación de cómo se van realizando los programas y también aumenta la legitimidad dentro de las instituciones. Y de hecho, Chile es uno de los países mejor valorados en torno a los procesos de evaluación de política pública, porque en América Latina los procesos de evaluación de política pública también son muy complejos, porque responde muchas veces a decisiones gubernamentales que tiene que ver con el rol más presidencial. De hecho, viene un presidente, te cambia toda la política. En Chile, más allá de las alternancias de poder que se han dado, hay continuidad de los programas y sobre todo de los grandes programas éxitos. No sé, Chile crece contigo, Elige vivir sano. Entonces, más allá del gobierno de turno, creo que sí están haciendo un esfuerzo para que estos elementos sean vinculantes. Y también
repercuta en el presupuesto. Exacto. Quería recordarles que estamos a esta hora con la magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de nuestra Universidad, Viviana Cuevas, dando a conocer, entregando antecedentes de lo que es la evaluación de diseño de programas estatales al alero, además de lo que es este presupuesto 2025. Para cerrar, profesora, quiero quedarme con algo que ya nos había adelantado un poquito y que tiene que ver con de qué manera podemos seguir mejorando, qué aprendizajes se pueden seguir tomando. El tema del carácter vinculante era uno de ellos. ¿Qué otros puntos tal vez sería bien interesante tener en cuenta a futuro en lo que tiene que ver con estas evaluaciones? O sea, creo que es una buena evaluación, o sea, voy a repetir la evaluación, sí, evaluación, pero es un buen indicador que las instituciones y los programas efectúen este proceso de evaluación. La evaluación es necesaria para ponernos en alerta en dónde direccionar y cómo tomar las decisiones, no solamente desde nivel macro, sino que también desde nivel micro, desde los funcionarios públicos, de quienes toman las decisiones, de cómo se ejecuta el presupuesto, posteriormente cómo se implementan y cómo se ejecuta también la política pública. Entonces, saber que la política se encuentra en revisión también pone un estado de alarma y un estado como de premura con respecto a algún obstáculo que pudiese acontecer o alguna problemática que pudiese suscitar dentro de la política. Entonces, tomar decisiones suma cero versus tomar decisiones incremental siempre está dado como un desarrollo de éxito. Entonces, creo que incorporar también esos aprendizajes y extender también estos procesos de evaluación como si bien es una exigencia, pero creo que no solamente como a nivel central, sino que también se pudiese regir quizás también a gobiernos locales. Sería interesante ver también cómo se ejecutan los presupuestos y cómo también llega la bajada desde nivel central a los espacios locales. Pero ahí ya tiene que ver con todo un enfoque de la descentralización, de cómo hacemos también quizás presupuestos más participativos, orientar también a la ciudadanía que participe y se informe dónde y cómo se están realizando y cómo se están implementando estos presupuestos. Creo que también es importante que se incorporen esos aprendizajes no solamente como a nivel central, sino que también en todos los niveles. Sí. Pucha, que ha costado con el tema de la descentralización. No, y un montón. Y de hecho, cada gobierno trae el término de la descentralización, pero creo que ahí ya responde también a un tema quizás también cultural. Cuando tenemos tan arraigado culturalmente la centralización, claro, también siempre buscamos la respuesta a la institución mayor, ¿no es cierto? Ahí entonces creo que es súper complejo llevar también en esa apuesta. Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de nuestra universidad, nos acompañó. Ahí nos evidenció varios temas que están detrás entonces de esta discusión que nosotros ni la notamos, pero que es tan relevante a la hora de poder efectivamente hacer el análisis de muchos de estos programas que eventualmente van en beneficio de muchos de quienes nos están siguiendo tal vez en estos momentos. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muchas gracias.